Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, Un gusto. este es, digamos, la segunda entrevista que hago en este nuevo proyecto que tengo de platicar con académicos, profesores, investigadores, etcétera. Y te platico rápidamente, el interés que yo tengo en hacer este tipo de charlas es, de alguna manera, revivir eh, o poner sobre la mesa, por lo menos, un diálogo entre filosofía y matemáticas, ¿no? Esa es Ok. la intención que yo tengo. Pienso que, bueno, por la formación que yo recibí en la universidad, ahí en la Facultad de Ciencias, que es donde estudié y donde te vi pues hace como un mes, me parece, no sé cuánto tiempo tiene de la charla esta que diste ahí. Sí. Ujú. Sí, durante mis años de formación ahí en la facultad, siento que justo el asunto de la filosofía, de la ciencia y de las matemáticas es algo de lo que no se habla mucho. Y hace, que será un par de años, yo a interesarme por el tema, por la filosofía de las matemáticas y tuve algunos acercamientos con algunas lecturas sobre principalmente, digamos, lo que yo leí tenía que ver más con una introducción al platonismo y Ujú. algunas, y bueno, ¿no? Eh, me parece muy interesante y también creo yo que es importante para tal vez para muchos chavos que digamos estén empezando la carrera o que no, o incluso que ya tengan un rato, ¿no? Eh, en las matemáticas, como adquirir alguna perspectiva filosófica de lo que están haciendo, ¿no? Creo que por lo menos en el campo del que yo conozco es algo que eh, está un poco abandonado Sí. desde mi perspectiva. Entonces, bueno, lo que yo quisiera saber, porque digamos, leyendo un poco acerca de tu obra y de tu trabajo, eh, ¿tú cómo crees cómo dirías tú que se encuentra la relación entre filosofía y matemáticas actualmente en pues, en las instituciones, en los salones, en las aulas, así como, cómo ves tú, qué perspectiva tú tienes de eso? Primero coincidiría contigo acerca de la importancia de que filosofía y matemáticas estén juntas, porque ambas son modos de pensamiento universal que realmente tienen pues muchas conexiones naturales entre ellas, desde los griegos obviamente hasta hoy. Entonces el tema de las conexiones es claro, pero la situación hoy en cambio es bastante triste, como tú señalas, y no solamente en tu facultad, sino en el mundo en general. Por la filosofía y las matemáticas se han separado de una manera violenta. Están muy alejadas la una de la otra, desafortunadamente, debido a muchas razones. Probablemente la razón más importante es la especialización creciente del mundo contemporáneo, en el cual los jóvenes tienen que escoger una vía para desarrollarse y se les anula la posibilidad de trabajar en dos o varios días a la vez. Entonces, eso hace que estén bastante separadas en la práctica de los departamentos de las universidades, donde evidentemente se practican. Ambas disciplinas son disciplinas académicas, no andan por ahí en la calle, y entonces sí dependen un poco de cómo se comporten los académicos con respecto a ellas. Y desafortunadamente entonces el matemático se ha tornado muy, muy técnico y desprecia bastante las grandes ideas filosóficas, y los filósofos por su lado se han tornado muy generalistas y no tienen la suficiente capacidad técnica para meterse en problemas detallados de la ciencia. Entonces ahí hay una larga separación desde hace mucho tiempo. En particular el siglo XX ha sido desafortunado en eso en general. Ahorita hablaremos después pues de las buenas excepciones, que siempre hay magníficas excepciones que son para nosotros los ejemplos que nos dan la pista para seguir. Pero en general se han separado mucho gracias sobre todo a la influencia de la filosofía analítica anglosajona, que ha sido absolutamente fatal para las matemáticas. La filosofía analítica anglosajona se ha dedicado a entender el lenguaje de las matemáticas, pero ha dejado completamente de lado las matemáticas. Y eso es grave porque entonces han reducido las matemáticas a un juego de lenguaje
cuando la matemática, pues tú lo sabes muy bien, es algo muchísimo más complejo, donde el lenguaje es fundamental, pero donde hay un montón de intuiciones geométricas, errores, vaguedades que son también fundamentales. Híjole, cuántas cosas de que hablar con esta respuesta. Mira, con esto último que mencionas acerca de la filosofía analítica, me gustaría, bueno, primero por mí, tengo una idea de qué es la filosofía analítica, pero para las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar, ¿me podrías decir qué es la filosofía analítica y digamos, porque además he escuchado que haces críticas a la filosofía analítica en otros momentos, y qué es lo que digamos para ti, eh, o bueno, y qué opinión tienes de ella, ¿no? Para dejarlo de esta forma, ¿no? ¿Qué es Muy y qué bien, opinión tienes de ella? muy bien. Entonces la filosofía analítica realmente debe al comienzo añadírsele un adjetivo importante que es filosofía analítica anglosajona. Ujú. La filosofía analítica fue inventada por Russell, esencialmente, por Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, en Ujú. Inglaterra a comienzos del siglo XX, dos grandísimos pensadores espectaculares con una inmensa visión de la matemática, del lenguaje, de la ciencia en general, de la ética, fantásticos filósofos los dos, como sabemos. Wittgenstein es considerado uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Sí. Y Russell, por su parte, es sin duda uno de los más grandes filósofos de la ciencia también de todos los tiempos. Entonces, los dos son grandísimos pensadores jóvenes, brillantes, que a comienzos del siglo XX se plantean una idea muy bella y muy fuerte, que es que la matemática, gracias a un lenguaje extremadamente riguroso y preciso, nos permite entender el mundo. Pero entonces insisten mucho en la construcción del lenguaje. El lenguaje es fundamental. Russell con sus Principia Mathematica. Russell escribió dos grandes obras en los años a comienzos del siglo XX. Uno son los Principios de la Matemática, The Principles of Mathematics, que es aún hoy para mí uno de los más grandes tratados de la filosofía matemática nunca escritos. Es un tratado absolutamente sensacional de 1 millar de páginas, donde un jovencísimo Russell explica de qué se trata la matemática en toda su variedad. Pero luego Russell, junto con Whitehead, su mentor, escribieron otra cosa que se llama los Principia Mathematica, que es una colección de reformulaciones lógicas de la matemática extremadamente abstrusas y difíciles de entender. De hecho, se dice que de los pocos que entendieron los Principia Mathematica fueron sus autores y Gödel, y básicamente ahí se queda la cosa, porque eso es realmente técnicamente una obra muy, muy, muy difícil, extremadamente difícil, muy poco leída, con mucha influencia gracias a Gödel, esencialmente, porque Gödel sí la leyó con cuidado y redujo la complejidad de los Principia Mathematica a unos axiomas mucho más manejables, y a partir de ahí desarrolló su obra matemática, y los teoremas de incompletitud de Gödel corresponden a entender en serio cuáles son las limitantes de los Principia Mathematica. Pero entonces ese esfuerzo de Russell y Weisel fue un esfuerzo gigantesco de una veintena de años para tratar de fundamentar las matemáticas sobre la lógica, reducir la complejidad matemática a la complejidad lógica. Ese proceso de reducción en un cierto momento se ve que no funciona, no ni siquiera por Gödel, sino el mismo Russell en un cierto momento se da cuenta que el principio que no va a funcionar, porque hay un axioma escondido que hace que el infinito se meta dentro de sus axiomas principales, y finalmente no puede reducir las matemáticas a la lógica. Pero el esfuerzo de ellos fue muy grande en ese sentido, y los sucesores, que no tenían la brillantez de Russell y Weisel, como a menudo sucede, los grandes inventores dejan escuelas. Las escuelas tienden a ser bastante peligrosas. No son muy recomendables las escuelas en general. Tienden a reducir la complejidad inventiva y creativa de los creadores y convertirlas en dogmas. Se Entonces, petrifican, ¿no? para mí, sí, Ujú. para mí desafortunadamente la escuela anglosajona convirtió en dogma el inicio de la gran labor de Whitehead y Russell y Wittgenstein para tratar de mostrar que el lenguaje matemático era fundamental. Y de ahí en adelante ellos fueron reduciendo el asunto y se convirtió en la matemática, la redujeron únicamente a principios del lenguaje, juegos del lenguaje, axiomas, entendimiento de la lógica, y con eso creyeron que estaban haciendo filosofía de la matemática. Entonces yo digo a menudo,
Pues que simplemente lo que estaban haciendo, no es simple porque es difícil, pero que lo que estaban haciendo era filosofía de la teoría de conjuntos, porque Russell y Whitehead habían reducido la matemática a la teoría de conjuntos, y la lógica de primer orden. Entonces, la escuela analítica anglosajona empieza a hacer sistemáticamente filosofía de la teoría de conjuntos y de la lógica de primer orden, creyendo que con eso están haciendo filosofía de las matemáticas. Ese considero que es el error fundacional más grande que para la filosofía de la matemática del siglo XX. No es para nada lo mismo hacer filosofía de la lógica que hacer filosofía de los espacios topológicos, de las álgebras abstractas, de las ecuaciones diferenciales, de los espacios funcionales. No es porque ellos puedan reducirse al lenguaje de la lógica que lo que sucede en ellos es algo únicamente lógico. Ese es un error metodológico absolutamente gigantesco, y ese es un error que yo he insistido en criticar mucho. Cuando me decías que yo criticaba la filosofía analítica, es en el sentido de que insisto en que han cambiado el objeto de estudio. Lo que ellos llaman filosofía de las matemáticas es otra cosa, es filosofía de la teoría de conjuntos y la lógica clásica de primer orden, cosa que por sí es muy interesante, pero que no puede de ninguna manera llamarse filosofía de la matemática. Sí, mira, algo que me viene a la mente es que dado que, digamos, hay una desconexión actualmente muy grande entre la filosofía y las matemáticas, por lo menos en las aulas, ¿no? Digamos, hay algunas excepciones de personas que están interesadas, ¿no? Pero, ¿qué crees o qué propondrías tú como una filosofía de las matemáticas? Cuando hablamos de filosofía de las matemáticas, ¿qué es lo que es, digamos, no sé, yo me hago la pregunta no sé, me meto a internet o me hago algún libro y digo, a ver, ¿qué es la filosofía en general? Y bueno, entonces aparecen subramas como la metafísica, la epistemología, la ética, la estética, bla, 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 ¿no? Y varios autores, ¿no? Digamos, por los cuales yo me puedo meter a ver a lo largo del tiempo qué distinto, o sea, cómo han ido evolucionando estas subramas de la filosofía. Entonces, cuando hablamos de filosofía de las matemáticas, ¿qué es lo que piensas tú que integra, digamos, que integraría ese campo de estudio? Muy bien, esa es evidentemente la pregunta principal y fundamental. ¿De qué se trata la filosofía de las matemáticas? Y eso no puede empezarse a estudiar si uno no define al menos parcialmente de qué se trata la matemática. Entonces uno no puede decir la matemática se trata de procesos de deducción. Es una parte fundamental de las matemáticas. La matemática no trata de procesos teoremáticos. Es una parte, pero solamente una parte. La matemática tiene mucho que ver más con concepciones más generales que vienen desde los griegos. Una primera definición clásica desde los griegos de la matemática es: la matemática es el estudio exacto de las variedades del espacio y el número. Eso es una primera definición muy clásica de la matemática. Veremos que hay muchas otras interesantes, pero esa es una primera definición muy clásica. Las variedades del espacio y del número. Por lo tanto, cuando uno hace la filosofía de la matemática, inevitablemente tiene que ser filosofía del espacio e inevitablemente tiene que ser filosofía del número. Por lo tanto, tiene que ser geometría y aritmética. No puede reducirse a la lógica, empezando por ahí. Entonces, no podemos reducir las matemáticas a procesos deductivos lógicos, sino hay mucha variedad excepcional. Entonces, la primera es el estudio exacto de las variedades del espacio y del número. Eso ya te dice que inevitablemente tienen que estar ahí metidas geometría, aritmética y álgebra. Inevitablemente. Luego, otras definiciones básicas, muy elementales de la matemática son el estudio de las variedades del continuo y de lo discreto. Lo continuo versus lo discreto es una de las polaridades fundamentales de la matemática. Uno no puede entender la matemática si no es a través de la lucha entre lo continuo y lo discreto. Entonces ahí inevitablemente también, si uno quiere hacer filosofía de la matemática, pues le toca hacer filosofía de los espacios topológicos ligados a la continuidad y filosofía de los espacios aritméticos ligados a lo discreto, inevitablemente. Entonces aparecen ya ves, muy rápidamente geometría, álgebra, topología, aritmética en un estudio básico de lo que sería lo muy básico de la matemática. Luego aparecen otras definiciones fundamentales de la matemática. La matemática es el estudio exacto del infinito y de sus generaciones o degeneraciones.
Realmente la matemática se vuelve particularmente interesante cuando aparece el infinito. Por eso es que decimos que la matemática actual, digamos, la matemática del siglo XX después de Cantor, es inmensamente más rica y apasionante que la matemática anterior. Aunque la matemática griega era muy, muy interesante y detrás de ella está la base de muchísimas ideas de la matemática aún hoy, y aunque se desarrollaron muchas matemáticas en los siglos entre los griegos y Cantor, realmente el desarrollo de las matemáticas desde Cantor hasta hoy es muchísimo mayor. Dieudonné, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, uno de los fundadores de Bourbaki, hizo en un cierto momento un cálculo de lo que se había hecho en matemáticas desde los griegos hasta 1950 y desde 1950 hasta la época de Dieudonné, que era 1980. Y él demostró más o menos que en 30 años se había demostrado 90% de las matemáticas actuales. En 30 años, el 90% de las matemáticas actuales se habían desarrollado. Realmente el desarrollo exponencial de las matemáticas es gigantesco. Lo que pasa es que eso requiere cierto conocimiento y sobre todo, más que conocimiento, paciencia. Uno no va a aprender todas las matemáticas en un mes o en un año, requiere muchos años de estudio. Los matemáticos requerimos mucha paciencia y disciplina. Más que genialidad, yo creo que es trabajo, pero mucho trabajo. Entonces, dentro de esa línea, pues ya ves que van apareciendo diversas definiciones de la matemática. La del infinito es fundamental. Cantor en adelante cambió completamente el panorama. Hay otras definiciones muy interesantes. Por ejemplo, Gödel cambia completamente el panorama con sus teoremas de incompletitud. Y una que a mí me gusta mucho es: la matemática es el estudio exacto de los bordes de la negación. Matemática sin negación no funciona. Y lo que es interesante es el borde de la negación, cómo pasamos de lo negativo a lo positivo, cómo pasamos de lo completo a lo incompleto, cómo pasamos de lo lineal a lo no lineal, etcétera. Y estos nos, este estudio sistemático de no, cómo pasamos de lo conmutativo a lo no conmutativo, todos estos nos son los que fascinan realmente actualmente a la matemática, etcétera. Podría seguir con la continuación de diversas definiciones, pero lo que quería señalar con ellas es que una definición lógica ligada a procesos deductivos es una parte muy pobre con respecto a lo que es toda la magnitud matemática. Por lo tanto, la filosofía de la matemática no puede reducirse a una filosofía de la deducción o filosofía del lenguaje, sino tiene que ser una filosofía mucho más amplia. Mira, o sea, estoy de acuerdo, digamos, en que no se puede hacer una reducción nada más a lógica, porque se te escapan muchas cosas, ¿no? Digamos, o casi todo, o sea, igual no depende de la postura de cada quien, ¿no? Pero se te está perdiendo, se está perdiendo demasiado. Y a mí me surge la pregunta de, por ejemplo, no se puede reducir la práctica matemática a la lógica, y pues la filosofía mucho menos. Bueno, ahora, ¿qué dirías tú o qué necesitaría un matemático para hacer filosofía de las matemáticas? ¿Se puede un matemático quedar solamente con la pura matemática para poder para hacer filosofía de las matemáticas? ¿O qué preparación crees que sea necesaria o pertinente para que un matemático pueda decir, bueno, voy a entrar a hacer filosofía de las matemáticas? Esa es otra pregunta también fundamental. Esa pregunta plantea la base del asunto. Si tú quieres hacer filosofía de la matemática, primero que todo hay que saber matemáticas. ¿Sí? Uno no puede hacer filosofía de la matemática porque tenga una gran intuición filosófica. Sí. Simplemente no puede. Necesita la base. La base es la matemática. Así como quieres hacer filosofía de la química, necesitas saber de química, etcétera. Filosofía de la física, necesitas saber de física. Aquí es inevitable. Y cuando decimos que necesitas saber matemáticas, vimos que no lo podemos reducir a la lógica. Pues no es suficiente con ser un buen lógico o ser un buen conocedor de los juegos del lenguaje wittgensteinianos o de ciertos procesos gödelianos, no es suficiente. Hay que tener un ejercicio de amplitud más grande para cubrir al menos las líneas fundamentales de la matemática del siglo XX, que son espacios topológicos, álgebras abstractas, análisis funcional, geometrías no euclidianas. Ese tipo de cosas fundamentales son claves realmente para tener una primera idea. Luego,
¿Por qué preocuparse sobre eso? Entonces le viene la segunda pregunta. ¿Qué necesitamos para entender ese mundo matemático? Entonces ahí me parece que hay como dos líneas básicas. Una primera es el deseo de entender qué es la matemática. No acontentarse con hacer matemática desde el punto de vista de estudiar nuevos ejemplos y producir nuevos teoremas y demás, sino tratar de entender por qué sucede eso. Eso no, usualmente el matemático no lo hace. Hay matemáticos brillantes, muy buenos, matemáticos a nivel de medallas Fields, muy buenos técnicamente, sí, que no se preocupan ni les interesa para nada saber por qué están haciendo lo que están haciendo. Lo están haciendo muy bien, son grandes, habilidosos, pero no necesariamente les interesa saber el por qué. Ese por qué es algo que requiere un deseo de curiosidad mayor y que tiene que ver más con la filosofía. La filosofía se pregunta el porqué de las cosas, es curiosa, se sorprende. Sabemos desde Platón que una de las claves de la filosofía es la sorpresa. Entonces, la sorpresa que producen grandes y nuevos teoremas es uno de los alicientes fundamentales que debe tener un filósofo de la matemática. Intentar tratar de explicar cómo funciona la matemática, por qué surgen ciertas ideas, cómo en un cierto proceso creativo se realizó en vez de otro, por qué un proceso creativo es importante y otro lo es menos, etcétera. Hacer como una especie de calibración y orientación del panorama matemático. Eso es fundamental para el filósofo de la matemática. Entonces tiene que ir un poco más allá de la técnica matemática y preguntarse acerca de, digamos, en un segundo nivel, cuáles son las razones de ser para que esa matemática esté funcionando. Y en ello sí que es importante a veces, no es fundamental, pero sí que es importante tener una formación filosófica, porque el filósofo está justamente preparado para eso, para saber entender las razones de las cosas. Entonces ahí se conjugan naturalmente el hacer del filósofo y el hacer del matemático y producen esa especie rara que sería el filósofo de la matemática, y que es rara, es una especie rara. No hay muchos filósofos de la matemática que uno pueda considerar a lo largo del siglo XX que son grandes ejemplos. Después podemos hablar de algunos de esos grandes ejemplos. Mira, a mí ahorita que te estaba escuchando me acordé, por ejemplo, hay en el diálogo de la República de Platón, en algún momento se menciona o es popular, bueno, por lo menos entre algunos matemáticos, particularmente entre geómetras, es popular que en algún lugar de la Academia de Platón existe un letrero que dice: no entre el que no sepa geometría, ¿no? Entonces yo, tratando de entender qué significa eso, o sea, qué significa eso en el contexto de la Grecia antigua, en medio de una escuela de filosofía tan importante como la Academia de Platón, sí, llegué a la conclusión, y ahorita, por supuesto, me gustaría escuchar tu opinión, es que en un primer nivel se puede pensar que en ese entonces saber matemáticas para saber matemáticas había que saber geometría forzosamente, y de alguna manera aprender las formas de pensamiento, de razonamiento, y eso que te da saber matemáticas, pues te ayuda a argumentar, y por supuesto puede ser que en ese momento se tomara como una ventaja para estudiar filosofía. Pero otra cosa que también me llamó la atención es que saber geometría en el contexto de los griegos, en una civilización tan bélica, también te ayuda a poder apoderarte del espacio. O sea, te interesa entender el espacio para poder apoderarte de él, o por lo menos defenderte de los que se quieren apoderar del espacio. Entonces, por ejemplo, ahí, en ese caso, la motivación del desarrollo de la geometría, sí, yo estoy de acuerdo que o sea, sí pueden haber muchos ejemplos de personas o de matemáticos que tengan preguntas a nivel puramente matemático, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estas figuras tienen estas propiedades y no otras? Pero también, por otro lado, en el contexto cultural y político, principalmente de esa sociedad, existen muchas fuerzas que están determinando que el hecho de que tú tengas una buena teoría geométrica, pues te va a dar ventaja sobre otras civilizaciones, ¿no? A mí me parece que en este caso la motivación
del desarrollo de la geometría en este caso, si es que pues, todo lo que estoy diciendo, digamos, está bien encaminado, no se puede reducir nada más a la matemática pura, ¿no? O sea, como que hay que, digamos, abrir un poco más el panorama de cuáles son las motivaciones más allá de la matemática en sí misma, ¿no? No sé qué opinas tú. No, me parece muy interesante tu lectura de la geometría platónica y sin duda que debía funcionar así. Era muy importante para ellos el manejo del poder y asociar el manejo del poder al manejo del espacio me parece una muy natural hipótesis, muy brillante de tu parte. Con respecto a las geometrías posteriores, uno miraría en la geometría moderna y contemporánea. Hay dos grandes geómetras, así como podía estar Arquímedes en la antigüedad. En la geometría moderna y contemporánea hay dos grandes geómetras que han cambiado completamente el panorama. Uno es Riemann en Alemania, 1850, y el otro es Grothendieck en Francia, 1950, con un siglo de diferencia. Es interesante que ambos se acercan en parte a lo que tú señalas con respecto a los griegos. No de manera tan estricta, no están realmente buscando un poder militar o político, pero sí están muy ligados a lo que es la sociedad de su época. Riemann, por ejemplo, que es sin duda el más grande geómetra del siglo XIX, yo diría de toda la historia, es el Riemann importante, el Riemann de la variable compleja, ¿no? Sí. Porque usualmente nos enseñan el Riemann de la integral de Riemann y la variable real. Eso es un jueguito de niños que no tiene mayor importancia. Lo que hizo Pero Riemann cuando estaba en el kinder, ¿no? sí, el Riemann de la variable compleja, en cambio, es una cosa absolutamente extraordinaria con teoremas de una profundidad y de una complejidad asombrosa. A pesar de su increíble capacidad geométrica y de su visión de la variable compleja, Riemann consideraba que él lo más importante que estaba haciendo era física matemática. Y es curioso, porque la física de Riemann no trascendió para nada, no tuvo ninguna importancia, y sin embargo él consideraba que sus aportes más importantes estaban orientados hacia la física. O sea, Riemann, a pesar de toda su abstracción y su complejidad y la invención de la superficie de Riemann y la invención de las variedades diferenciales y la invención de la geometría algebraica moderna, cosas que cualquiera sería absolutamente asombroso de haber hecho un fragmento mínimo de lo que hizo Riemann. Es curioso que a pesar de todo eso, él considera que su obra más importante estaba orientada hacia la física matemática, cosa que no sucedió, pero muestra que sí le importaba mucho su entorno. Él estaba de alguna manera ilusionado de que sus invenciones abstractas tuvieran una influencia grande sobre su entorno. Y de hecho él fue uno de los primeros que intentó hacer una unificación de las fuerzas fundamentales en física, sin éxito, pero lo intentó. Y Grothendieck, por su lado, en 1950, es también uno de los más grandes inventores de la historia y probablemente el matemático más importante del siglo XX, esencialmente por haber inventado dos o tres conceptos que cambiaron la matemática completamente en su momento, y el más importante tal vez es el de topos. Un topos de Grothendieck es una generalización de un espacio topológico, en el cual, más allá del espacio topológico en sí, Grothendieck toma todos los haces que se pueden orientar sobre el espacio topológico, y todos los haces sobre ese espacio topológico forman un topos de Grothendieck, y surge arriba una estructura superior, universal, muchísimo más fuerte que aquella que estaba en el espacio inferior del espacio topológico. Con esos topos de Grothendieck demostró, y con su escuela, que lo ayudaron sus alumnos, el problema más importante de mediados del siglo XX, que eran las conjeturas de Weil en teoría de números. Y aún hoy en día los topos de Grothendieck parecen tener una influencia muy grande, porque Alan Kohn, uno de los matemáticos vivos más interesantes, Maya Fields, Alan Kohn ha inventado en los últimos 10 años un topos especial para tratar de demostrar nada más y nada menos que la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann sigue siendo aún hoy en día el programa abierto más importante de las matemáticas y parecía escapar a cualquier manejo estructural. En cambio, Kohn ha propuesto un topos grande que podría resolver estructuralmente la hipótesis de Riemann, más allá de puros cálculos, que es lo que se ha hecho hasta el momento. No lo ha logrado aún, pero ha abierto un camino muy, muy interesante.
Lo que quería decir alrededor de los topos de Grothendieck es que Grothendieck tenía una sensibilidad social gigantesca, una enorme sensibilidad social, tanto que siendo a los 40 años el matemático claramente más importante y reconocido de su generación, se retiró del mundo matemático por razones políticas y sociológicas y luego estuvo 40 años escondido en la provincia, alejado de los centros del poder matemático. Y él tenía la esperanza, también no lograda aún hoy en día, pero tenía la esperanza de que los topos de Grothendieck cambiaran la mentalidad realmente de la gente. Todos estos manejos poco éticos del poder que son tan característicos del mundo contemporáneo fuesen transformados en parte por sus ideales topósicos. Dices que abandonó las matemáticas por cuestiones políticas. Sí, se retiró del instituto que habían construido para él en 1970, tiene 42 años. En ese momento, desde los años 60, habían construido para él en Francia, en París, el Instituto de Altos Estudios Científicos, que se convirtió en la meca del mundo matemático. En los años 60, el Instituto de Altos Estudios Científicos era el centro mundial de matemáticas, esencialmente porque estaban Grothendieck y Didon en ese instituto. Y en un cierto momento Grothendieck se dio cuenta de que el instituto estaba basado con fondos de los militares. Los militares estaban apoyando el funcionamiento del instituto. Eso fue para él un golpe psicológico mortal, porque él era un gran pacifista y una persona completamente antimilitar. Entonces quedó muy chocado por esa situación y decidió retirarse del instituto apenas a los 42 años, siendo en ese momento el ultra genio reconocido de los matemáticos. Sí, mira, me llama la atención, por ejemplo, ahora que mencionaste el ejemplo de Riemann y un poco siento yo que, por ejemplo, yo cuando estoy en la escuela y me empiezan a presentar las teorías, el cálculo, el análisis, geometrías, etcétera, etcétera, estamos muy acostumbrados a que nos presenten las teorías con nombres propios, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces que una función es Lipschitz continuas y bla, 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 ¿no? Y así, ¿no? Como que aparecen nombres así que pues, uno ubica por eso. Y después empiezas a leer un poco más al respecto. Yo hace un par de años leí un libro que hablaba de la historia del programa de Erlangen, el manifiesto de Felix Klein. Sí. Ajá, bueno, tratado de geometría más bien, de Felix Klein. Y cuando empiezas a leer así cómo se manejaban las cosas en Alemania en ese momento, y todos los nombres de los personajes que aparecen ahí, pues aparece Minkowski, aparece Sophus Lee, aparece también me parece que Stiglitz, el de la integral de Riemann Stiglitz, Sí. ¿no? Ujú. Y bueno, y explicaban un poco en ese libro la figura que tenía Felix Klein, que era a nivel político era muy importante, ¿no? Como él tomaba muchas decisiones de qué plazas ocupaba cada quien en las universidades que tenían en Alemania, y cómo de alguna manera a nivel político se establecía como la escuela alemana de matemáticas como una escuela muy importante o la más importante. Y eso me parece que es a mí como una señal de que, o sea, cuando yo leo en mis cursos de análisis, de geometría, que me presentan la teoría con nombres propios, y luego después pienso que quizás es una narrativa que incluso ellos mismos hicieron para convencer a las demás generaciones futuras de decir, pues es que los buenos son ellos, ¿no? Los buenos son los alemanes, así como también podemos decir para muchas personas que los buenos de la matemática antigua pues eran los griegos, ¿no? Es no sé, o sea, como que siento que hay algo que como que no mucha gente se pone a pensar o no nos damos cuenta que cómo digamos en este caso influye la política en ese momento, ¿no? Y además pues unos años después lo que pasó con Alemania pues ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Ujú. Sí, eso que comentas es muy interesante y creo que tiene una buena parte de realidad. Corresponde a un hecho fundamental cierto, que es que la matemática alemana era de un nivel espectacular, realmente. No, claro, sí, Todos sí. los matemáticos eran notables,
pero cierto que hay luego un proceso de apoderamiento de esa calidad y una construcción de una escuela dominante, particularmente luego con Hilbert. La influencia de Hilbert ya va mucho más allá de la misma Alemania y se convierte en una influencia universal generalizada. Y en contraste con eso uno puede poner, por ejemplo, la emergencia en esos años de la escuela polaca, que es extremadamente fascinante. Un país absolutamente sin ninguna tradición matemática, de pronto en 1910 aparece una generación de 5 o 6 jovencitos totalmente desconocidos que convertirán los espacios topológicos en la base esencial del pensamiento matemático en el siglo XX. Entonces, y ahí sí sin ningún tipo de manejo de poder ni nada de ese estilo, y es simplemente por la increíble inventividad y originalidad de sus aportes. Entonces uno sí puede contrastar ahí, por ejemplo, lo que es la escuela de Hilbert convertida en feudo y reinado versus los topólogos polacos que en esa misma época están inventando un montón de cosas fascinantes independientemente del poder político. Sí, y bueno, hace un par de preguntas atrás, mencionaste que quizás podríamos hablar un poco o bueno, más bien tú comentarnos acerca de ejemplos de filósofos de las matemáticas, ¿no? Entonces, como digamos, a nivel así histórico, ¿quiénes dirías tú que han liderado esa, o son buenos representantes, ¿no? de una filosofía de las matemáticas? Ok, centrémonos, digamos, en el siglo XX, que es donde yo considero que es más importante la filosofía de la matemática. ¿Por qué? Porque simplemente la matemática de mediados del siglo XIX en adelante es la matemática más fascinante, la más rica en todos los sentidos, inventivos, conceptuales, técnicos, etcétera. Entonces, posiblemente el primero sería el mismo Russell, el que Russell de 1903, creo que es el primer Russell muy jovencito en los Principles of Mathematics, los principios de la matemática de Russell. Ese libro sigue siendo hoy en día, como te comentaba, Sí. un texto absolutamente fundamental y si yo tuviera, los he tenido varios jóvenes interesados en filosofía de las matemáticas, siempre les pongo a leer primero el libro de Russell, aunque ya está viejo con respecto a lo que obviamente sucedía en ese momento, han sucedido muchísimas más cosas como hemos comentado, sigue siendo un ejemplo de esfuerzo fantástico de expresión de la matemática. Entonces, este es un libro muy importante como ejemplo. Luego viene un libro, digamos, dentro de esa misma línea anglosajona, hay un libro que es una joya y que es absolutamente desconocido, desafortunadamente, que se llama Lectures on the Philosophy of Mathematics de James Byrne Shaw. Shaw, ¿quién es? Un personaje absolutamente desconocido para todo el mundo, aún para los especialistas. Es un profesor por allá abandonado en Ohio en 1914. Imagínate lo que es Ohio en 1914. Si nos quejamos de que estamos nosotros en la periferia, pues Ohio en 1914 era la periferia de la periferia y no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, este profesor es un profesor muy estadístico, que James Byrne Shaw, que se dedicó a hacer unas clases de filosofía de las matemáticas para sus alumnos que le habían pedido esas clases, Lectures on the Philosophy of Mathematics. Es un libro que aún hoy en día lo considero una joya, pero absolutamente sensacional. Hace un análisis muy juicioso de todas las diversas escuelas de la matemática y hace como un esfuerzo muy sintético de mostrar qué es lo que logra la escuela y cuáles son sus fallas, sistemáticamente. Okay. ¿Por qué el logicismo produjo buenas cosas? ¿Por qué tiene fallas? ¿Por qué el intuicionismo tiene fallas? ¿Por qué las construcciones ligadas a la álgebra abstracta tienen cosas buenas y tienen muchas otras fallas, etcétera? Es un ejercicio fantástico que realmente es asombroso aún hoy en día. Entonces es un libro que conocemos muy pocas personas, pero realmente lo recomiendo muchísimo. Esos son como los primeros ejemplos de la filosofía anglosajona, línea analítica, cuando aún estaba muy abierta a las matemáticas, cuando no se había cerrado aún sobre la lógica únicamente. Luego está a partir de ahí toda la escuela francesa. La escuela francesa ha sido mucho más abierta hacia el entendimiento de la matemática.
Hay una escuela muy larga a lo largo de todo el siglo XX que tiene la ventaja de haber sido una escuela continua. Desde Brunswick, el primer maestro de alrededor de 1910, pasando luego por algunos nombres más conocidos como Cavalier o Lotman, y luego siguiendo con otros grandes filósofos de la matemática que también fueron filósofos en general, como el mismo Deleuze, o filósofos de la matemática muy especiales y originales como Jean Toussaint de Sainty, como Gilles Châtelet, como Alain Badiou, como Charles Aluni, etcétera. Hay toda una línea bastante continua en los cuales ellos hicieron el ejercicio sistemático de sí hablar de las matemáticas. Hablaban de la topología, hablaban de la álgebra, hablaban de las ecuaciones diferenciales y trataban de expresar cuáles eran las fuerzas principales que estaban surgiendo ahí. En particular la obra de Lotman. Albert Lotman es un filósofo muy importante, muy poco conocido, también murió muy joven, lo fusilaron en la Segunda Guerra Mundial a los 37 años. Sin embargo, dejó una obra no muy grande, unas 600 páginas. Yo tuve la fortuna de conocerla bien y la traduje toda al español y encontré manuscritos originales de Lotman que no se habían publicado ni siquiera en francés. Eso está todo disponible en español. Lotman hizo el ejercicio muy, muy increíble, muy juicioso de explicar por qué Riemann era importante, por qué Hilbert era importante, cuáles eran las razones de ser de esos grandes, de las grandes construcciones, de las superficies de Riemann y de los espacios de Hilbert, qué era lo que había en ellos desde un punto de vista estructural y filosófico tan profundo para que fueran luego tan importantes en la matemática y tuvieran tanta influencia en el desarrollo posterior. Lotman es un personaje muy interesante. Entonces está toda esta línea de filosofía francesa de las matemáticas donde hacen un ejercicio bastante interesante de hablar de las matemáticas de verdad. Luego hay un personaje muy interesante en nuestra cultura hispanoamericana que se llama Javier de Lorenzo. Javier de Lorenzo es un personaje también. Todos estos personajes que te digo son esencialmente desconocidos porque la filosofía de las matemáticas dogmáticamente se ha centrado en filosofía analítica anglosajona de la teoría de conjuntos y de la lógica, lo que te digo. Todos estos van como en línea ortogonal. Son filosofías no anglosajonas y no sobre la teoría de conjuntos y la lógica, sino sobre las estructuras algebraicas, las estructuras topológicas, las estructuras diferenciales, las estructuras combinatorias, etcétera. Las verdaderas estructuras de la matemática son un ejercicio de entendimiento estructural de lo que sucede ahí. Entonces, otro personaje interesante que te decía es este filósofo español Javier de Lorenzo, poco conocido también, como todos estos otros alternativos, pero que sin embargo tiene una obra continua y constante de los años 1960. De Lorenzo fue el primero que yo conozco. Yo publiqué un artículo grande sobre De Lorenzo en México, en una tesis, ahí se puede ver ese texto, en el cual yo mostraba, digamos, la importancia de Lorenzo. De Lorenzo en los años 60 fue el primero que estudió sistemáticamente la idea de estilo en matemáticas. Estilo. El estilo, la noción de estilo, así como eso claro, por ejemplo, en la literatura, que el estilo de Kafka no es el estilo de Proust, no es el estilo de García Márquez, etcétera, no es el estilo de Rulfo, cada cual tiene su estilo muy claramente definido y sin ello no serían escritores. Lo mismo sucede en matemáticas, cosa que no es, sin embargo, de conocimiento universal. Sí. Uno no sabe que el estilo de Riemann es eminentemente distinto al estilo de Poincaré, al estilo de Grothendieck, eminentemente distinto al estilo de Hilbert. Cada uno tiene sus razones de ser de su estilo. Y Javier de Lorenzo hizo el ejercicio de mostrar cuáles eran esos estilos y por qué esos estilos funcionaban. Y más aún, más interesante, por qué surgía la creatividad gracias al estilo. Si no hubiera un estilo, no habría creatividad. Entonces, eso es bien interesante porque le muestra la emergencia de las matemáticas en vivo, los procesos creativos en vivo, y no solo esa parte luego normatizada que es la que enseñamos en las escuelas y en los departamentos, donde ya enseñamos solamente los teoremas y los lemas, etcétera, y nos olvidamos de explicar cuáles son las ideas que están detrás, cuáles son las razones de la creación de las matemáticas. Eso de Lorenzo lo estudió muy bien gracias a un estudio juicioso de la noción de estilo.
Entonces están ellos, hay una línea interesante también en Italia, etc. Wow, estaría bien ahí a ver si luego por correo me puedes pasar algunas recomendaciones específicas porque pues es mucho Sí. texto que estaría de lujo leer, ¿no? Yo la verdad es que de casi todo lo que mencionas no conozco mucho. No, no, es Ajá. completamente normal, es muy poco conocido en el... es extraño porque es como si la filosofía de la matemática hubiera desaparecido del panorama. Como se normatizó tanto la lógica, la filosofía en filosofía de la lógica y conjuntos, la filosofía de la matemática desapareció, pero en realidad estaba ahí funcionando de manera paralela al gran canon. Había un gran canon anglosajón centrado y luego paralelamente había gente que estaba hablando todavía de filosofía de la matemática, siempre a lo largo del siglo XX. Yo hice el Mm. ejercicio ahí de terminar un poquito esa línea y mis libros de filosofía de la matemática recogen las líneas alternativas a la analítica. Y en un cierto momento yo le di un nombre a eso, lo llamé filosofía sintética de las matemáticas, para contraponerlo con la filosofía analítica de las matemáticas, para que al menos tuviéramos la conciencia de una filosofía distinta. Sí, sí, ajá, sí, de hecho sí conozco ese texto tuyo de filosofía sintética de la matemática contemporánea, me parece, ¿no? Que es el nombre completo. Correcto. Ajá, sí. Bueno, de hecho ahora que lo mencionas, hay a estos días digamos, previos a esta charla, traté de leer un poco acerca, que bueno, en cuanto al tiempo me dio, porque ya ves que te digo que estoy ahí atorado con mi investigación del doctorado, pero eh, leí algunos fragmentos y hubo un fragmento que me llamó la atención. En el capítulo 3 me parece, hay una parte donde dice, coherentemente con esta situación, no adoptaremos de entrada ninguna posición filosófica a priori, antes de haber observado detenidamente el panorama de las matemáticas contemporáneas. Y bueno, y después me parece que hay como hay unas secciones o capítulos que también tienen que ver o tienen el nombre de ontologías transitorias. ¿Crees, bueno, a mí me da la impresión de que esto parece ser como que piensas o asumes que, digamos, la práctica determina la ontología? Sí, por lo menos en mi aproximación es lo que quería hacer, sí. Quería mostrar que la matemática tenía unas fuerzas bastante específicas funcionando dentro de ella, entonces había que hacer un registro de esa matemática. Lo primero que hice, como lo señalas en el título completo del libro, la filosofía sintética de las matemáticas contemporáneas. Entonces, Ujú. yo insistí mucho sobre lo contemporáneo. El contemporáneo para mí es el periodo 1950 hasta hoy, del cual se habla poco, pero sin embargo es de una riqueza técnica y conceptual imaginativa asombrosa. Entonces lo primero que hice fue sumergirme en ese mundo de la matemática contemporánea durante largos años para hacer como una especie de síntesis de cuáles eran las fuerzas principales. Tuve varios años estudiando esos personajes matemáticos principales, viendo cuáles eran las fuerzas que allí estaban surgiendo. Y una vez hecho ese primer ejercicio de desbrozamiento del panorama y de meterse dentro de los nombres fundamentales de la matemática contemporánea, mirar desde un punto de vista superior, como señalaba, cuáles eran las tendencias principales para tratar de entender ese panorama, por qué surgía ese panorama. Entonces, efectivamente, surge ese intento de filosofía sintética a partir de la práctica matemática. Pero ahí es cuando la práctica matemática, más o menos en serio, donde me pongo a mirar las obras de los matemáticos creadores principales y a partir de ahí hacemos el ejercicio de ver cómo esas obras matemáticas principales se conectan entre sí, cuáles son las fuerzas y las ideas principales que están detrás de ellas. Eso está bastante alejado de lo que ahorita están llamando, es una moda más filosofía de la práctica matemática. Mm. La filosofía de la práctica matemática ha surgido hace unos 15 años. Tenía digamos, la buena orientación de querer estudiar la práctica matemática y a partir de ahí hacer una especie de ejercicio de reflexión filosófica sobre esa práctica matemática. Ese era el buen deseo. Sin embargo, ese buen deseo no se ha manifestado esencialmente porque
esa filosofía de la práctica matemática se ha orientado a estudiar sociológicamente las razones de ser de la creatividad matemática, que es algo muy interesante. ¿Por qué surge sociológicamente esa matemática? ¿Cuáles son sus fuerzas políticas principales? Algo muy valioso y muy interesante. Pero de nuevo, entonces lo que pasa es que están dejando de lado la matemática. Hablan acerca de cómo se produce la matemática dentro de la sociedad, pero la matemática queda un poco dejada de lado. Yo no sé por qué pasa eso, desafortunadamente pasa mucho con la matemática, probablemente sí sé por qué, porque hacer filosofía de la matemática más o menos en serio requiere estudiar matemáticas más o menos en serio. En cambio, uno puede hacer filosofía analítica de la matemática sin saber matemáticas y puede hacer filosofía de la práctica matemática sin saber matemáticas, simplemente haciendo un estudio de las correlaciones entre los distintos personajes y sus correlaciones con la sociedad, etcétera. Sí. Entonces, es complicado el asunto porque si se quiere hacer filosofía de la matemática, desafortunadamente hay que pasar o afortunadamente, porque yo creo que es muy bella la historia, es muy bello meterse en ello, pero hay que pasar por la matemática en serio, la parte creativa de las matemáticas. Y en mi libro hice ese ejercicio, pasar por la parte creativa de matemática en serio de los últimos 50 años y sobre ello hacer una reflexión filosófica en general que tenía que ver con una ontología, tratar de entender qué sucedía con los objetos matemáticos contemporáneos. Es algo que ya había intuido muy bien uno de los filósofos matemáticos de la escuela francesa que mencionábamos anteriormente, que se llama Alain Badiou. Badiou es un personaje muy interesante filosóficamente, muy polémico, con posiciones políticas muy fuertes, a izquierda, pero muy fuertes, muy radicales, Sí. y ha sido demasiado criticado de manera injusta, de manera totalmente injusta, ha sido muy criticado. No es matemático, pero ha hecho el ejercicio único que yo conozco casi en la historia de la filosofía. Badiou hizo el ejercicio de tomarse en serio la teoría de conjuntos y leyó a Cohen con cuidado, con mucho cuidado, estudió el forcing con mucho cuidado y escribió un libraco gigantesco de 500 páginas sobre el forcing de Cohen. Y luego hizo lo mismo con la alternativa. Cogió la teoría de categorías de Grothendieck y escribió otro libraco gigantesco de 500 páginas sobre la teoría de categorías de Grothendieck. Es un personaje que, aunque no es matemático, se toma las matemáticas muy en serio. Por supuesto, como no es matemático, tiene un montón de errores en sus libros y por eso lo destrozan al pobre de manera injusta completamente, porque pues no tiene por qué ser perfecto técnicamente, sin embargo, hace ejercicios filosóficos notables sobre lo que está estudiando. Badiou hace ese ejercicio muy interesante también de meterse dentro de la práctica matemática y luego reflexionar sobre ella. Badiou había entonces inventado, descubierto más o menos en los años 80, 90, algo que llamó la ontología transitoria. La ontología transitoria de las matemáticas que yo retomo en mi libro y que tiene que ver con la idea de que los objetos matemáticos no están fijados en sí, en una suerte de universo platónico ideal, sino más bien los objetos matemáticos se van transformando a lo largo de una serie de universos platónicos. Cosa que si uno vuelve a leer a Platón con cuidado hacia atrás, es más bien el verdadero Platón inicial. El verdadero Platón inicial es extremadamente dinámico, no es algo fijo en un mundo de las ideas absolutas. Es algo extremadamente dinámico con un montón de niveles intermedios fascinantes. Eso Lotman lo estudió muy bien. Entonces, Badiou retoma esta idea del objeto matemático dinámico y establece una ontología transitoria sobre los objetos matemáticos, más allá de una noción de objeto matemático fijo o en sí. Entonces, más allá de una ontología determinada, es una ontología indeterminada. Más allá de lo determinístico, tiene algo indeterminístico, y ese indeterminístico es lo más propio de la matemática contemporánea. Los objetos matemáticos están en constante evolución. Ajá, bueno, me llama la atención, por ejemplo, esto que comentas
Ujú. O sea, mira, cuando yo empecé, digamos, a investigar un poco acerca de como escuelas filosóficas en matemáticas, ¿no? O sea, como que en cuanto a filosofía de las matemáticas, ¿qué corrientes hay, ¿no? Y me llamó mucho la atención que en aquella investigación que hice en ese entonces encontré dos principales, que una era el platonismo y otra era el nominalismo. El platonismo, como entendido parece ser por mucha gente, que por lo que estás comentando a ti, aquí parece ser que aquí, bueno, si tienes otra opinión, que, o por lo menos como yo lo entendí en ese momento, es como que existe una estructura subyacente en el ser, inmutable, fija, y entonces en la concepción metafísica de un matemático platonista lo que está haciendo es tratar de ir y descubrir eso, ¿no? O sea, ir y entender esa estructura que ya existe y que gobierna así como toda la realidad. Y en ese sentido, como que por lo menos los objetos matemáticos tienen una intención de ser, de tener una existencia ontológica y no una existencia nominal, como lo diría la otra escuela, ¿no? La otra escuela habla de una existencia nominal en el sentido de que como que dependen puramente como de las definiciones y conceptos que usas para hablar de ellos, ¿no? Entonces, bueno, una vez hecha esta distinción entre estas dos escuelas, que además no son las únicas, no hay más, a mí me llamó la atención ver la cantidad de matemáticos brillantes que hay del lado del platonismo. O sea, uno se pone a ver una lista así de quiénes han sido platonistas y aparecen unos nombres así que dices, wow, ¿no? Así ¿qué onda? O sea, que esto es sorprendente, ¿no? A mí me surge una duda de qué crees que, o sea, ese hecho que refleja, por un lado uno puede decir, pues si todos los buenos son platonistas, pues entonces ese es el equipo bueno. O también por otro lado, también yo he pensado que a lo mejor refleja la idea de que tener tú esa creencia, porque pues al final creo que eso eh, es lo que motiva, digamos, que las matemáticas más brillantes, ¿no? O sea, independientemente de cuál sea la escuela más, la que te esté más cerca de tener razón, por así decirlo, a lo mejor sí, 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 sí tener tú el convencimiento de que tú vas a descubrir así como así el tuétano ontológico del ser es lo que te hace producir matemáticas de ese nivel, ¿no? No sé qué opinas. Ok, esa es una alternativa realmente fundamental en el intento de entender qué pasa con las matemáticas. Yo la cualificaría con respecto a lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Es decir, en vez de un platonismo asociado a estructuras fijas e inmutables del ser, yo creo que lo que funciona mejor es un platonismo dinámico asociado a estructuras evolutivas del ser. Hay una diferencia cualitativa muy grande en esta distinción. No estaríamos ya buscando algo único y universal, estable para todos los tiempos y espacios, sino un universal que cambiaría con el tiempo y el espacio. Entonces, eso lleva a una idea que parece contradictoria en términos, pero que no lo es, gracias a Grothendieck y a la teoría de categorías, y es algo sobre lo que yo he insistido bastante, es que los matemáticos desde Grothendieck en adelante podemos buscar, y han estado buscándolo siempre sin saberlo, lo que yo llamo un universal relativo. Un universal relativo. Esto parecería ser una contradicción, porque un universal debería funcionar en un mundo absoluto Ujú. y no en un mundo relativo. Pero no es una contradicción porque la teoría de categorías ha demostrado que se pueden construir tales objetos matemáticos, que efectivamente pueden construirse nociones universales en categorías abstractas que luego encarnan de manera completamente distinta en categorías concretas. Por ejemplo, la noción de objeto inicial en una categoría abstracta es un objeto del cual sale una única flecha a cualquier otro objeto de la categoría. Eso es un objeto inicial, si lo miramos rápidamente. Ok. Un objeto Ujú. del cual sale una única flecha a cualquier otro objeto de la categoría. Ese objeto inicial es una definición puramente universal. Pero si quieres mirar esa definición puramente universal en la teoría de conjuntos, por ejemplo, te da el conjunto vacío. Porque el vacío es aquel conjunto
que se mete de manera única en cualquier otro conjunto a través de la función vacía. Pero si lo miras en la teoría de grupos, ya no puede ser el conjunto vacío porque no hay grupos vacíos. Tiene que ser un grupo con un elemento. Y ese grupo con un elemento se mete de manera única en cualquier otro grupo porque cualquier homomorfismo de grupos envía neutro en neutro. Si lo miras en espacios topológicos, es un espacio topológico con una cierta topología, la topología discreta, que se envía de manera única en cualquier otro objeto topológico y así sucesivamente. Si lo miras en un orden, es el mínimo del orden y así sucesivamente. Ya ves que vacío, un elemento neutro, una topología discreta, un mínimo, aparentemente son muy distintos, porque relativamente en cada categoría son distintos. Sin embargo, proceden de un mismo concepto universal. Concepto de objeto inicial. Eso es un ejemplo muy rápido de muchos ejemplos fundamentales en teoría de categorías, donde hay conceptos universales en la teoría de categorías abstractas que luego encarnan relativamente en construcciones muy distintas, evolutivas en las distintas categorías concretas. Entonces, uno puede hablar de un universal relativo gracias a la teoría de categorías y gracias a la obra de Grothendieck. Y en eso es lo que realmente creo que funciona el platonismo. El platonismo siempre ha estado buscando universales. Lo que pasa es que no tenía todavía las herramientas técnicas para hablar de universales relativos y pensaba solamente en universales absolutos como estructuras fijas. Uno puede ahora entender que los universales relativos son efectivamente universales, pero ya no estructuras fijas, sino estructuras dinámicas que van evolucionando dependiendo de la encarnación categórica de que se desee. Entonces, eso cualifica bastante la dualidad. Ya no necesariamente está platonismo versus nominalismo, sino en la mitad hay una cosa que podríamos llamar una suerte de platonismo dinámico, que Lotman, por ejemplo, conoció muy bien y entendió muy bien. ¿Quién? Donde Lotman entendió muy bien el platonismo dinámico. Lotman, este filósofo de las matemáticas de los cuales te hablaba, en 1930, que muere muy joven, en un campo de concentración. Lotman habló mucho del platonismo dinámico, que es esta visión de un platonismo donde los ideales evolucionan. Y Lotman hizo el ejercicio de volver a mirar la noción de universal en Platón y vio que efectivamente el universal era mucho más dinámico de lo que las escuelas posteriores hicieron. O sea, la escuela posterior del platonismo lo que hace es estatizar en un cierto sentido el universal dinámico, lo convierte en un universal fijo y trata de buscar ese universal fijo de manera permanente. Eso es muy ya en esta época, hoy es difícil de sostener eso, pero en cambio sí se puede sostener un platonismo dinámico gracias a los universales relativos, que está de manera intermedia, bien armada entre lo que es el platonismo y lo que es el nominalismo. Grothendieck también tenía muy clara la variedad entre estos dos. Por un lado, lo que era el descubrimiento y por otro lado la invención. Para Grothendieck estaban muy claramente diferenciadas. Grothendieck decía, yo descubro estructuras, pero luego invento lenguajes para entender esas estructuras. El lenguaje del lado nominal, la estructura del lado platónico, siguen funcionando, pero ya no están fijas, van y vienen entre ellas. Entendemos la estructura gracias al lenguaje y la estructura se enriquece gracias a las variedades del lenguaje también. Entonces hay una cosa mucho más dinámica y ese dinamismo es lo que corresponde a lo que llamábamos con Badiou la ontología transitoria. Ya las cosas no están fijas. La matemática está todo el tiempo moviéndose. Eso la hace técnicamente, imaginativamente, mucho más rica, pero claro, entonces eso hace que se requieran nuevos tipos de filosofías para entender ese tránsito. O sea, bueno, regresando un poco a Platón, una cosa que también leí es que parece ser que Platón, en cuanto a la evolución de la filosofía que él hacía, o por lo menos las cosas que uno puede especular a partir de los diálogos de Platón, porque también pues, parece ser que como que los diálogos de Platón eran una especie como de publicidad para ir a estudiar a la academia y lo que ya se ve en la academia, pues eso ya quién sabe qué pasó con eso, ¿no? Sí.
Ajá, entonces, bueno, entonces, como que hay ideas de que Platón entre más viejo era, su, su concepción metafísica era más pitagórica, y cuando digo esto me refiero bueno, para los que no estén escuchando, que él tenía la idea que como que la estructura subyacente del ser eran matemáticas, ¿no? O sea, esa es esa es la concepción metafísica pitagórica. Y como que por la forma en la que iban evolucionando sus diálogos, en cuanto más viejo estaba, parecía que era más pitagórico Platón, ¿no? Y siento que, por ejemplo, ahorita, pues digamos que las matemáticas de ese entonces pues, son muy diferentes a las de ahora, pero eh, se podría pensar, o por lo menos a mí me da la impresión, que al matematizar esta idea de universal y ver cómo se puede manifestar de manera dinámica en distintos puntos, en distintas áreas de investigación o yo qué sé, pudiera pudiera tener esta motivación, o sea, como que pensar que al final este universal, ¿no? Que en Platón puede ser la idea de bien o algo así, sea algo que al final está descrito está descrito por matemáticas. Sí, digamos que yo sí lo creo. Yo creo que sucede, sigue sucediendo algo similar simplemente porque la matemática es una suerte de armonía y el ser está ligado, está construido a través de armonías. Entonces hay algo bastante natural de que efectivamente la estructura del ser esté ligada a la matemática. Lo que cambiaría son los ejemplos, las herramientas, las ideas que tenemos ahora. Tenemos muchísimos más conceptos, muchísimos más ejemplos que lo que tenían los matemáticos griegos. Lo que ellos hicieron es absolutamente asombroso e increíble. Pero hoy se puede mejorar esa situación, en el sentido de que hay más posibilidad de estructuras matemáticas allende las estructuras iniciales pitagóricas, que de todas maneras siguen siendo muy importantes hoy en día. Es increíble cómo se mantiene eso a lo largo de la civilización y de los años y los siglos. Un ejemplo de eso es la obra filosófica de Peirce. Charles Sanders Peirce es otro de los grandes monstruos filosóficos de mediados del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, uno de los más grandes lógicos de la historia. Peirce tenía un sistema filosófico extremadamente bello. Peirce fue el inventor del pragmatismo norteamericano en el buen sentido, no la reducción del pragmatismo a puros medios económicos, sino el entendimiento del pragmatismo como una especie de semiótica general del ser. Peirce tenía una filosofía muy bella que llamó xenopitagorismo. Xenopitagorismo, el seno quiere decir fresco, una nueva derivación del pitagorismo de manera fresca, en el cual él miraba que había tres categorías universales en el ser y en la existencia. Uno era la primeridad, las cosas en sí; otro era la segundidad, las cosas en choque con otra; y otra, la terceridad, la mediación entre dos. Entonces era uno, luego el dos y luego el tres, el tercero conectando entre los dos. Uno, dos, tres. Primeridad, segundidad, terceridad. Por eso escribió páginas y páginas y páginas de muchos tratados para mostrar cómo esas tres categorías universales realmente nos hacían entender el funcionamiento de los fenómenos. No solamente los fenómenos culturales humanos, sino los fenómenos del cosmos. Hizo unos textos bellísimos sobre eso y realmente siguen siendo hoy en día muy importantes. Por eso es tal vez uno de los filósofos más brillantes para el momento actual de desarrollo de nuestra civilización. Entonces, pues es un pitagórico fresco, un seno pitagórico fresco, pero eso podemos aún extenderlo, porque por eso entonces utilizó las herramientas de su época, que eran 1850, 1900, las cosas siguen cambiando, y particularmente creo que hay una construcción fundamental a mediados del siglo XX, que es la teoría de haces. Los haces fueron inventados por la escuela francesa de Leray,
Cartani Grothendieck, entre otras cosas, leeré en un campo de concentración, inventó los haces, un ejemplo de perseverancia y resiliencia extraordinario en contra de su entorno. Entonces, los haces son realmente el ejemplo más, la construcción técnica más sencilla posible para entender el paso entre lo local y lo global. Nuestro mundo actual es permanente paso entre lo local y lo global. Eso sucede de manera técnica precisa en las matemáticas gracias a los haces. Los haces son simplemente dos espacios topológicos, un espacio topológico pequeño, una base, un espacio topológico grande, el despliegue. El segundo se proyecta sobre el primero, de tal manera que el primero se repite por capas en el segundo. Eso es un haz, ni más ni menos. Y en el haz uno se pregunta cómo uno pasa de pedacitos de lo local en el espacio de abajo a secciones globales en el espacio de arriba. Entonces, lo local y lo global sabemos es un tema fundamental hoy para todas las comunicaciones, para nuestro entendimiento del mundo, para la juventud contemporánea. Los haces realmente están por todos lados. Entonces uno puede utilizar los haces para hacer una especie de xenopitagorismo de mediados del siglo XX. Y puede hacer como, en vez de buscar una música de las esferas, como buscaban los griegos, puedo buscar una suerte de música de los haces. Se puede hacer. De hecho, en mi último libro, que se llama Crítica Matemática, establece eso con bastante cuidado. Establece lo que es una teoría de haces para la cultura. Y utilizo la teoría de haces para tratar de explicar cómo funciona la cultura en general, la cultura contemporánea. Entonces, es cierto que sigue siendo una base matemática fundamental, aquella que sirve para entender la estructura del ser y del cosmos. Lo que pasa es que cambian las estructuras, ya no son necesariamente las estructuras elementales de números de los pitagóricos o las estructuras geométricas intermedias de poder, sino que ya tenemos estructuras más sofisticadas como los haces y los topos. Y con haces y topos uno puede ir bastante más allá. Se podría decir que hay, digamos, en ti una vena pitagórica. Sí, 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 sin duda que sí. Claro que la hay, sí, también la hay. Pero como te la digo, transformada. De hecho, yo me consideraría en el fondo de mi corazón muy platónico y muy pitagórico, pero transformados hacia un platonismo dinámico y hacia un pitagorismo categórico de la teoría de categorías. Órale. Mira, bueno, primero, ¿cuánto tiempo tienes? Porque, digamos, tengo algunos temas. No, yo creo que ya más o menos estamos terminando, Ah, sí, entonces sí, ajá, porque digo, pues, o sea, dale tú con algunas preguntas para concluir. sí, ajá. Ujú. Sí, sí, porque bueno, pues aquí nos podemos echar Sí, por pues, placer con todos los temas que están saliendo. Sí, pero sí tengo ahorita otra reunión, entonces sí sí, sí, debemos terminar. sí, sí. Mira, para cerrar, en la enseñanza, digamos, y esto no sé cómo sea allá donde tú trabajas o donde tú estudiaste, me da la impresión de que hay como ciertos como restos del formalismo. Sí, Ajá, entonces, digamos, ante digamos, el fallido proyecto de Hilbert, el golpe que pone Gödel, digamos, a esa expectativa que tenía Hilbert, ¿no? De fundamentar la matemática con alguna una teoría consistente y completa. Siento que, a pesar de que es conocido el trabajo en muchos lugares, muchos matemáticos parece ser que se siguen queriendo adherir a esa doctrina, ¿no? A esa doctrina formalista, ¿no? Entonces yo, cuando estoy dando clases, noto que en mis estudiantes, yo suelo dar cursos en los primeros semestres, noto que ellos están acostumbrados a la práctica formalista y me la exigen pensando que como que exigir formalismo es equivalente a exigir buena matemática, ¿no? sí. Y, ajá, entonces, a mí me da la impresión, no sé qué opinas tú, de que muchas personas que, digamos, saben esto, saben que pasó esto, ¿no? De que hubo un intento de formalizar todo y no se pudo.
eh, quizás tienen un cierto miedo de creer que están hablando de cosas que van más allá de los símbolos que escriben en el pizarrón, ¿no? Como que a lo mejor hay un problema ahí que como que no, a lo mejor no se atreven, digamos, a creer, ¿no? En que esto no se queda en los garabatos que estamos escribiendo en el pizarrón, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú con eso? Ok, sí, sí, ese es otro de los muchos lastres que vienen en la educación matemática. Tenemos muchos lastres que tenemos que romper. Uno de ellos es efectivamente el formalismo excesivo. A lo largo de mi carrera, pues sí, efectivamente, yo hice mi carrera en Francia a pesar de todo, y aún en Francia eran teoremas y teoremas y teoremas y pruebas. Rara vez, muy rara vez, algún profesor explicaba alguna idea detrás de un teorema. No, eso era imposible. Aquí en Colombia la situación creo que es aún peor, o sea, No, porque ok. realmente son teoremas, enunciados, y en muchos casos el profesor creo que sería incapaz de explicar la idea que está detrás de lo que está escribiendo en el tablero. Bueno, eso también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es algo simplemente de limitaciones humanas naturales. Es muchísimo más fácil enunciar un teorema y dar su prueba que explicar con cuidado las ideas que están detrás de esa prueba. Es muchísimo más fácil. Entonces es una cuestión de facilidad, de capacidades de los profesores. Los profesores no siempre tenemos las habilidades para explicar las cosas que estamos escribiendo en el tablero. No sabemos dar las ideas bien. No sabemos sobre todo explicar por qué es así y por qué no es de otra manera. No sabemos explicar por qué se llegó a este resultado conciso, tan limpio y tan claro, y por qué no se funcionó por otro lado el error. La noción de error, por ejemplo, es algo que cuidadosamente tapamos. Sí. Tapamos todos los matemáticos en nuestra enseñanza, y pobre nuestro alumno cuando hace errores, es crucificado. Entonces, el profesor obviamente no puede hacer errores, y cuando el estudiante hace errores es aplastado por su profesor. Eso en la práctica matemática sabemos no es así para nada. Las grandes matemáticas casi siempre surgen de errores importantes. Bueno. El ejemplo de Poincaré es fundamental ahí adentro. Haciendo errores permanentemente, Poincaré produjo algunas de matemáticas asombrosas. Entonces, la noción de error es clave y fundamental. Es algo que no puede explicar una filosofía positiva y que una filosofía negativa de las matemáticas sí puede explicar. Entonces, es uno de los lastres, mencionábamos, de la educación matemática, es enseñar todo en limpio, positivamente, acumulando información positiva, que es muy importante, es clave. Sin eso no funciona. Sin eso no funciona la matemática, pero no puede reducirse a eso una vez más. Necesitamos introducir la parte oscura, el error, y más aún detrás de eso las ideas que están detrás de las cosas que estamos explicando. Esas ideas no son reducibles a garabatos, como tú lo dices claramente. No son garabatos, son imágenes por ahí abstractas, vagas, dudosas, muy, muy importantes. Sin esas imágenes vagas, dudosas y abstractas, erróneas, el garabato no tiene sentido. Entonces, esa reducción, desafortunadamente, de la enseñanza a lo únicamente positivo, a lo teoremático, a las buenas líneas, a la buena estructura del tablero, que es importantísima porque sin ella no funcionan las matemáticas, sin embargo, no puede reducirse a ella una vez más. Entonces, en la enseñanza deberíamos ser capaces de mostrar ese lado oscuro. Yo lo he hecho, por ejemplo, a veces, no siempre, desafortunadamente, porque lo mismo me pasa a mí, es mucho más fácil explicar positivamente un teorema que ponerme a explicar por qué es así. Pero a menudo sí hago el ejercicio de en las pruebas conscientemente introducir errores. A propósito, introduzco errores en la prueba, a ver qué pasa. La mayoría de los estudiantes se quedan limpios y no se dan cuenta, pero en un cierto momento al final de la prueba les pregunto, ¿esto está bien, está mal? ¿Hay algo raro? Lo piensan un poco, generalmente no se dan cuenta, pero cuando yo les muestro que sí hay un error o varios errores en la prueba, quedan muy asombrados. Y eso es muy instructivo. Eso ayuda bastante. Y también lo que sí hago también sistemáticamente, lo más que puedo,
es tratar de explicar siempre las ideas. Si voy Sí. a empezar a explicar un teorema, explico por qué ese teorema existe. ¿Eso qué significa? Eso significa el triple de trabajo. Sí, sí, claro. Obviamente, es mucho más fácil, menos horas de trabajo, aprenderse una prueba que estudiar de dónde salió, por qué. Sí, sí. Sí, sí, ajá, de entender todo el contexto de la teoría, por cuando se estaba desarrollando, qué se quería hacer, por qué se intenta de Sí, esa forma y no de la otra, sí. exacto. Sí, es mucho más Entonces, trabajo. en ese sentido, pues sí es que, digamos, el ideal del maestro, si tal cosa existiera, sería un maestro muy limpio y puro técnicamente, con una gran claridad en sus pruebas, pero con la capacidad de explicar la historia y de orientar las ideas filosóficas que están detrás. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias a ti, Juan. Me la pasé muy bien en esta charla y a ver si después podemos compartir un poco de bueno, me puedes compartir un poco del material bibliográfico que Ok, comentaste. pero es fácilmente encontrable. Yo tengo Sí, una página ujú, en academia.edu, y ahí ajá, están la mayoría de mis libros, y en esos libros mm, hay un montón de bibliografía, entonces por ahí es por donde hay que seguir. ok, está perfecto. Pues muchas Bueno, gracias. Nos vemos y bueno,